Bueno, entonces continuamos, ¿sí? Decía, un sistema complejo se conforma de elementos heterogéneos y estos elementos heterogéneos forman como si fueran subsistemas. Estos subsistemas van a pertenecer a diferentes dominios a su vez. Eh, y estos subsistemas también van a tener diferentes niveles de jerarquía y van a estar conformados por diferentes disciplinas. Un sistema complejo está formado por observables que se construyen de acuerdo al marco teórico. El conjunto de observables constituye los hechos y los hechos constituyen a su vez las teorías. Las relaciones causales que se dan entre un subsistema y otro, entre un elemento y otro dentro del subsistema y desde el subsistema con el sistema total, ¿sí? Estamos abordando todas las partes y todas las interrelaciones que se pueden dar, tiene que ver con las interacciones, o sea, con un sistema de retroalimentación y de interacción permanente. Recuerden la postura constructivista, donde la acción es la que construye el conocimiento, acción o interacción, ¿sí? Entre el sujeto y el objeto construye el conocimiento. El marco epistémico, ¿sí? Recuerden que el marco epistémico es una concepción epistemológica y es la idea que tiene un investigador acerca de la realidad que está observando y que quiere estudiar. ¿Cómo se define un sistema complejo? Dijimos que es un recorte de la realidad, pero que no está dado desde el vamos, porque tiene que ver con una construcción teórica, ¿sí? Que lo que se observa sea distinto a construir un observable es claramente una visión antiempirista. No hay una observación pura de la realidad. Y la realidad no es aquel objeto que está dado ahí para que nosotros vayamos a observarlo o a incorporarlo, sino que desde Piaget, desde esta postura constructivista, el sujeto se construye y el objeto también se construye, así como el conocimiento. Recuerden eso también del capítulo 4. Bien, no hay una lectura pura de la experiencia, el observable no es percibido, entonces al observable hay que construirlo y un conjunto de observables constituye un hecho. La explicación causal tiene que ver con situaciones donde se infiere a partir de una relación lógica. Los observables van a ser los datos de la experiencia que se interpreten de acuerdo a un esquema asimilador. Y los hechos van a incorporar las relaciones entre estos observables. Cuando la ciencia llega a la madurez, o los sujetos también llegamos a la madurez en relación al conocimiento, en vez de establecer relaciones causales, establecemos explicaciones causales. En sí mismas, las explicaciones causales contendrían varias relaciones causales en interacción. Bien, lo que dijimos hasta ahora es que un sistema no está dado, sino que tiene que definirse, se define de acuerdo a un marco epistémico, el marco epistémico marca la concepción del investigador en diferentes aspectos, qué es un problema, cómo abordarlo, cuáles son los objetivos, cuáles son las preguntas que se les va a hacer, y debe definirse el dominio empírico. Todo sistema tiene un marco epistémico como prerequisito, pero también tiene límites porque las transformaciones, les decía, no pueden exceder los límites de esa totalidad, o sea, de esa estructura, como en los juegos reglados, ¿recuerdan? Si yo juego a las damas, no puedo utilizar las reglas del truco, porque no me van a servir. O no puedo mentir. En el truco es posible mentir, pero en el juego de las damas o en el ludo, no. Entonces, hay límites y conforma una estructura.
Estos límites están determinados por fronteras físicas, por problemas a tratar, abarcan diferentes fenómenos y escalas y también diferentes sistemas conceptuales. Voy a dejar afuera lo que no voy a tomar en consideración. Puedo enunciarlo, de hecho en las investigaciones se enuncia, pero también se enuncia para tomarlo en consideración, pero para indicar que es una variable que a pesar de que sé que existe, la voy a dejar afuera porque no la voy a estudiar momentáneamente. Los elementos entonces conforman, estos elementos heterogéneos, conforman los subsistemas. Se diferencian por niveles de jerarquía y vamos a la estructura. En relación a la estructura, esa estructura como totalidad representa cómo se van a comportar todos los elementos de un sistema dado. Y puede ser ese equilibrio alcanzado más o menos estable y más o menos resistente a los cambios. Si va a dejar todas las nuevas transformaciones o reformulaciones de las transformaciones por fuera, entonces va a ser más resistente. Si las puede asimilar, va a ser menos resistente. Como les decía, todo sistema tiende a desestabilizarse y esa desestabilización hace que este sistema esté continuamente buscando una estructura mejorada, un equilibrio mejorado, y entonces en vez de hablar de un sistema estático que se quede en el estado conservando su estado, hablamos de un sistema dinámico. Este sistema a su vez tiene distintos niveles de organización. Es un sistema que tiene 3 niveles de organización. En el primer nivel se describe cuál es la situación real, el problema y las tendencias más inmediatas, cómo afecta lo más inmediato de su contexto. Los procesos de segundo nivel son aquellos procesos que van a gobernar a los primeros, o sea, que van a influir sobre los primeros. Y los de tercer nivel van a ser aquellos que tengan una influencia sobre los dos anteriores y que también estén dentro de una escala espacio-temporal más abarcativa. Ahora vamos a ver con ejemplos cómo es eso. Cuando hablamos de la zojización, hablamos de la zojización como un problema que se generó en la Argentina. Rolando García, de hecho, habla de la sorguización del sorgo, o en México el maíz, o en India del algodón, ¿no? Diferentes problemas que han surgido en diferentes contextos, quizás en relación evidentemente a su producción. Entonces, nosotros que hemos sido tradicionalmente un país agrícola y ganadero, de pronto la agricultura de productos esenciales y tradicionales se reemplazó por la tala de bosques para hacer lugar a la plantación de la soja. Y la soja fue un producto que empezó a cultivarse en mayor escala en Argentina gracias a un convenio que hizo la Argentina con países de Medio Oriente, fundamentalmente China. Entonces, la sojización provocó cambios importantes, ¿sí? Más inmediatos y más mediatos, que estuvieron influenciados por las políticas económicas que se llevaban a cabo en relación a la importación, a la exportación, a los convenios internacionales, al valor de la soja internacionalmente, al precio del dólar como divisa internacional de intercambio. Y entonces aquellas políticas nacionales e internacionales afectaron a este segundo nivel, que sería el nivel de los metaprocesos. ¿Cómo afectaron esas políticas? Bueno, afectaron a que las personas que cultivaban tradicionalmente
maíz, cebada, tuvieron que cambiar el cultivo. Y no solo tuvieron que cambiar en cultivo, sino que tuvieron que hacer inversiones en maquinarias adecuadas para cultivar soja, en semillas de soja y en la posibilidad de invertir en semillas transgénicas, porque las semillas transgénicas eran vendidas o son vendidas con un producto que se denomina glifosato. Entonces, el glifosato desmaleza rápidamente. Esto quiere decir que si yo desmalezo el terreno más rápidamente, puedo obtener más cosechas al año. Ahora, el glifosato es un producto tóxico que no afecta a la semilla transgénica, o sea, modificada genéticamente, pero sí a la semilla que no lo es. Entonces, una vez que yo aplique glifosato, voy a tener que utilizar la semilla transgénica, o sea, elaborada biotecnológicamente. Para todo eso se necesita inversión. Entonces, en esas maquinarias, por lo tanto, aquellos que no tenían suficiente capital para realizar esas inversiones tuvieron que alquilar a pools de siembra, a industrias manufactureras y extractivas, sus terrenos para que estas industrias extrajeran la soja, la cultivaran y se llevaran la mayor parte de la ganancia. Esto que pasa como afectación en un segundo nivel, incide en el primer nivel, que sería el primero que nosotros vimos. Los cambios en el medio físico, porque si yo utilizo la semilla transgénica, entonces puedo utilizar otra semilla en ese suelo. Si la utilizo con glifosato, tampoco puedo utilizar otra semilla. El cultivo pasa a ser prioritariamente de soja, entonces hay cambios en el medio físico. Si el glifosato es contaminante, entonces contamina el agua, contamina los animales, contamina los otros cultivos. Tengo que modificar los métodos de producción y tengo que modificar mis condiciones de vida y mis relaciones socioeconómicas, porque puedo endeudarme y decidir poner todo mi capital y una deuda pidiendo préstamos al servicio de no contratar industrias manufactureras o extractivas, o puedo dejar de ese trabajo que ejercía, vender mis terrenos y mudarme a otro lugar para hacer otra cosa. Entonces todo esto desde el tercer nivel afecta al segundo y al primero. En relación a la construcción de este modelo, entonces recordemos que es dialéctico y que hay procesos de diferenciación e integración. Siempre que hay un análisis, hay una síntesis, o sea, se separan los elementos y se vuelven a juntar tratando de componerlos. Esto es la diferenciación e integración. Esta dialéctica entre ambas constituye la construcción del conocimiento que se va redefiniendo paso a paso. El sistema complejo es un modelo teórico que se construye con datos empíricos, de hecho veíamos la sojización, y a través de sucesivas modelizaciones, de estos sucesivos modelos o configuraciones, como podíamos ver en el método abductivo, se va configurando un modelo lo más aceptable posible para tratar a ese recorte de la realidad en ese dominio empírico específico, pero tratando de anticiparse y de prevenir todos los efectos indeseables de mis acciones, para que cuando se generen ya no sea tarde para poder paliarlos. ¿Sí? Esto hace a un modelo más aceptable, un modelo responsable, donde se ampare a través de derechos, de leyes, de comunicación, de esas consecuencias indeseables, lo que va a suceder. Nos queda la tercera parte de esta clase, vamos a dejar acá y continuamos en esa última parte.